Partimos de Betanzos siguiendo la Rúa Arroyo hasta el Puente Viejo de las Cascas, una construcción ya citada en documentos del año 1200, pero cuya estructura original fue destruida por los ingleses en 1809. A lo largo del siglo XIX se reconstruye tomando el aspecto que hoy tiene. Nos quedan 28 kilómetros para llegar a Bruma. Esta es una etapa larga, una buena etapa. Vamos a ver lo que nos depara el camino. Cruzamos el río Mendo por el puente y empezamos a ganar una altura que nos ofrece las últimas estampas de Betanzos. El inicio de la salida de Betanzos está siendo todo así. Viene muy bien para quemar la magdalena y las tostadas. Seguimos la Rúa Couto en ascenso, que nos lleva a cruzar primero un viejo puente sobre el ferrocarril y más adelante otro más actual sobre la autopista A6. Bueno, pues parece que han encontrado la tecnología adecuada para llevar su mochila. Y es ponérsela casi debajo del sobaco. Ahí está. Continuamos el asfalto atravesando las sosegadas parroquias de San Rozo y Limiñón. En el camino, a veces sucede que los albergues no pueden satisfacer toda la demanda de pernoctaciones ante el elevado número de peregrinos. Esto hace que el trayecto se convierta en una verdadera competición por llegar antes al destino y coger sitio. Nosotros intentamos restar importancia a este aspecto con algo de broma, pero sí es verdad que preocupa. Tenemos que llegar a Bruma antes que todo el mundo de más que va haciendo el camino. Transitamos ahora por el concello de Abegondo, por una pista de tierra que se agradece, pero pronto salimos de nuevo al asfalto para entrar en el término municipal de Cos. Entramos en el término municipal de Cos. Ahora vamos a ver otra iglesita. Aquí no tardaremos mucho en toparnos con el complejo de la iglesia de San Esteban, un templo con típica arquitectura rural que se integra dentro del propio cementerio. ¡Ah! ¡Qué cabrón es! Después de la morrana te la había quitado de cuago. Dame una galleta. Salimos de Cos y retomamos el camino. Llevaremos unos 6 kilómetros. Nos quedan 22. Estás mirando taxi, te lo estás pensando. Sí. Un bonito sendero emboscado nos da un agradable respiro sacándonos del asfalto. Incluso se atreve a cruzar un pequeño arroyo. Pero el sosiego se ve interrumpido por un conato de ciclón que nos devuelve de nuevo a la carretera. Una vía que nos coloca en las inmediaciones de Meangos. Tío, se me ha llenado de tierra. El itinerario se muestra generoso y ameno, ya que va alternando pequeñas aldeas y villas entre campos de pastos y cultivo con bosques por los que pasaba el antiguo Camino Real. Un trayecto que poco a poco va ganando altitud. Salimos de Meangos y entramos en Presedo, donde Antonio y Ana se quieren mucho. Madre mía, nos tiene reventado el Santiago este. ¿Cómo está vivo? Llevamos 13 kilómetros, casi la mitad de la etapa, son las 12 y esperamos que para comer podamos tener ya, para dejar al final de la tarde unos 8. Así, ando 20 más. Así de llanito, ya que he descubierto el frío a la mochila. Con la espalda ya reventada, has descubierto cómo se pone la mochila. Mira que por ti. Las señales nos dirigen al Eiro, un buen sitio para descansar y reponer fuerzas. Aquí también se encuentra la iglesia de Santa Eulalia, del siglo XVIII, también integrada en un cementerio. Estamos en el ecuador de la etapa. Unos 14 kilómetros nos restan por delante, y no precisamente lo más liviano.
Afrontamos ahora una senda de tierra que en momentos de lluvia suele embarrarse. Por suerte para nosotros encontramos el firme en perfecto estado, aunque hay que tener cuidado con otros obstáculos. La senda nos lleva a Boucello, donde una bonita campiña nos acompaña unos cientos de metros hasta Freán. En este último punto tomamos un camino que discurre paralelo al río Mero y en el que nos sorprende una exigente cuesta que tendremos que salvar para llegar a Vilacova. En la carretera, a la izquierda, nos sorprende la antigua capilla de San Payo, hoy abandonada y cuyas instalaciones parece que se destinan al almacenaje. A partir de aquí, comienza el tramo más duro de esta etapa, donde topamos con la iglesia de Santo Tomé y santuario de San Payo de Vilacova. Este edificio de nueva construcción nos da el primer respiro. Vamos a continuar subiendo un poquito más hasta la hora de comer, que ya queda poquito. Echamos la vista atrás para observar las primeras pendientes y nos mentalizamos para lo que tiene que venir. Nos esperan unos 300 metros de desnivel con un duro perfil que tendremos que superar con tesón y paciencia. Un esfuerzo no exento de público. Como no, el cuerpo pide gasolina para seguir avanzando. Pues después de tomar el tentempié, vamos a afrontar los últimos 8 kilómetros hacia nuestro destino. El ascenso continúa, duro, exigente, donde la mochila parece ganar kilos a cada paso, pero donde el paisaje y algunas sendas intrincadas recompensan el esfuerzo. Llegamos a Fontenla y poco después a Bizoño, donde ya hemos superado quizá el escollo más duro de la subida. Hemos hecho todo esto. Aquí estamos. Tenemos que llegar aquí. Avanzamos por la pequeña población hasta llegar a una bifurcación donde se ubica el cruceiro de San Pedro de Bizoño. Nuestro paso tranquilo se ve superado por el más acelerado de otros peregrinos. Que calor, hace una calor mortal. Pies y espalda empiezan a acusar el cansancio y el calor tampoco nos hace ningún favor. Nos quedan 3 kilómetros para llegar a Bruma. Nos duelen los pies, las espaldas. Entre los núcleos de Arribela y Amalata, el perfil ya empieza a suavizarse, cosa que agradecemos. Y aunque la tendencia es ir descendiendo, muchas veces las piernas se castigan más en las bajadas que en las subidas. Deben de quedar unos 2 kilómetros para llegar. En cualquier caso, cuando uno cree que todo va a ser sufrimiento, el camino siempre te sorprende con algún regalo. Pues sí. Esto es la mejor agua termal que nos van a dar en todo el camino. Parecerá una tontería, pero esta improvisada agua termal nos vino de perlas para aliviar los doloridos pies y poder encarar los últimos 2 kilómetros hasta Hospital de Bruma. Adiós, Chaquito. Y ya por fin alcanzamos nuestro objetivo, donde volvemos a coincidir con peregrinos de otras etapas. Ya hemos llegado a Bruma. Bueno, este es el albergue de Bruma. Aquí vamos a dormir en la cocina porque está absolutamente petado de peña. Tiene plaza para 22 personas, pero seremos cerca de unos 30, rozando los 30. El escenario que encontramos es un albergue abarrotado, pero muy dispuesto a darnos cobijo y a celebrar una buena cena en comunidad peregrina. Sin duda una experiencia que echábamos en falta. Venga. Un pequeño amigo nos da la despedida. Chiquitín. ¿Eh? ¡Qué gracioso!